Esta es una historia sobre el poder de la tecnología y las emociones humanas. Yo, como el 40% de los usuarios de Internet, he sufrido acoso a través de redes sociales. A lo largo del tiempo que hoy comparta con vosotros, 10 personas tendrán que enfrentarse a algún tipo de hostigamiento digital. Y por estadística es posible que más de la mitad de los asistentes que estamos hoy tengan que enfrentarse alguna vez a este problema. Pese a que podamos pensar que los niños y los adolescentes son el grupo que más influenciado está por esto, existe un gran porcentaje de jóvenes adultos que tendrá que enfrentarse. También decir que más de la mitad no conoce a sus acosadores. Pero lo que más destaca es esa gran mayoría silenciosa que asiste ante este problema del odio. Las redes sociales son un instrumento poderosísimo, un gran altavoz que ha democratizado Internet, pero también es el escenario de los conocidos como trolls, personas que atacan a otras personas en Internet y que se ponen una máscara. En mi caso, y tras 2 minutos de darme cuenta de que no existía un razonamiento lógico a este odio, pensé, ¿puedo dar una solución técnica al problema del odio en Internet? Pero antes de dar esa solución técnica hay que entender el odio. Para transformar el odio hay que entenderlo. Así que me puse a estudiar clasificaciones de psicólogos y encontré la de Plutnik. Plutnik habla del odio y sabe que el odio no surge por combustión espontánea. Tiene un gradiente emocional que va desde estar aborrecido hasta pasar a sentir ese odio hasta manifestar la ira. En programación lo que hacemos es dar una bolsa de palabras que se asocian con cada emoción y que tienen un bucle que las clasifica. Estas emociones están ahí, pero no son una fotografía, las emociones no son una fotografía estática, es una cosa que va evolucionando y que tiene mucho que ver. Plutnik, asimismo, sabía que había una evolución de esas mismas emociones y que antes de tener una emoción tienes una sensación. Con lo cual estaba genial porque nos permitía ver cómo funcionaban esas emociones a nivel de gradiente. Yo podía entender que el troll, antes de odiar, era una persona que quizá estaba aborrecida y que quizá su expresión era legítima, aunque no supiese las formas. Esto lo que hace es hacerse a través de una tecnología que se llama la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una disciplina fantástica que nos permite clasificar y predecir cosas conforme a datos. Si la inteligencia artificial es una disciplina excelente, las matemáticas son el futuro. Las matemáticas son geniales porque permiten hacer modelos abstractos del mundo y operar y llegar a conclusiones nuevas acerca de los problemas que nos estamos planteando. En este caso, empecé a estudiar qué relaciones matemáticas o qué expresiones matemáticas me podrían ayudar a definir esa relación de odio. Y hallé los números complejos, porque las emociones son complejas. Los números complejos son un concepto abstracto que realmente no existe, pero cuando operan entre sí, producen una relación con respecto a un escalar. Para que os hagáis una idea, son un poco las emociones. Nosotros tenemos emociones que en un principio son cosas que pensamos, cosas que sentimos, cosas que no podemos hallar como tangibles, pero cuando operan con las emociones de otras personas, se produce algo. Así hallamos una gran matriz que era capaz de clasificar esa emoción, desde cómo estaba odiando ese troll hasta ese gradiente de odio o cómo estaba como siendo. Después de esto volví a emocionarme, pero ya no me emocioné por sentirme expuesta o por estar ante mi troll, sino por evaluar y proponer una solución técnica en la que podía entender cómo estaba el troll y cómo estaba el troll antes de ser un troll. Porque para entender el odio, para transformar el odio hay que entenderlo. Pero seguí estudiando porque no estaba transformando el odio, lo estaba entendiendo. Así que estuve estudiando qué soluciones o qué productos
podrían ayudarme en este tema. Los bots de Internet son el futuro. Son interfaces conversacionales humano-máquina, máquina-humano, que nos ayudan en nuestro día a día. Quizás lo hayáis visto mucho en vuestras páginas web. Cuando entráis a una página web os salta una pequeña ventana en la que os quieren ayudar. Pues bien, estos bots pueden tener multitud de aplicaciones. Entonces, lo que me puse es a diseñar un bot que respondía a ese troll, que tenía una respuesta a ese mensaje del odio. Y esta respuesta tenía varios caracteres. Podría ir desde una imagen hasta una bolsa o un set de palabras. Y lo mejor de todo era que podía responder con un carácter que iba desde ser asertivo y contestar a ese troll de una manera hasta ser compasivo. Porque la inteligencia artificial es muy importante y puede resolver muchos problemas. Pero también es muy importante tener en cuenta que tiene que ir de la mano de la inteligencia humana. En este caso, la inteligencia artificial, las matemáticas y la conceptualización de un producto tecnológico de un bot fue tremendamente útil. Pero hay una cosa que fue mucho más útil: la distancia. Tomarse distancia con esa persona que te está odiando, que se está poniendo una máscara y que muchas veces no tiene resueltos ciertos temas. Pero también ser empático. Entender que quizá hay un mensaje legítimo detrás de ese odio, pero ese troll o esa persona es incapaz de expresarlo de manera correcta. Y ser compasivo. Entender que no todo el mundo ha tenido una vida fácil. No todo el mundo le han enseñado a lidiar con esas emociones y a expresar sus incomodidades de manera correcta. Así que lo que os quiero pedir, me gustaría pediros, es que si algún día tenéis que enfrentaros a este problema, el problema del odio en Internet, penséis un poco como lo está haciendo mi robot. Tomaros un poco de distancia con la persona que os está odiando, entender ese mensaje y sobre todo ser compasivos. Porque para transformar el odio primero hay que entenderlo. Muchas gracias.